Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 25 de enero, vamos a continuar con el curso que iniciamos la semana pasada, El Diablo y el Poder de las Tinieblas, este curso de fe cristiana y demonología. En esta noche vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre la revelación de Satán en el Antiguo Testamento. Entonces antes de empezar esta reflexión, acomodándonos, y te invitaría que ahí en tu casa, que puedas en tu Biblia buscar el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a partir desde ahí, el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. La semana pasada dejamos unos documentos para leer de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre fe cristiana y demonología del año 1975, y habíamos dejado también leer el discurso del Papa Pablo VI y unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que tienen que ver con la caída de los ángeles, con el tema del pecado original, con el tema del pecado. Entonces, esperamos que este material lo hayas leído porque hay cosas que van a ir complementando lo que vayamos desarrollando. Entonces, no todo te lo puedo dar. Por eso es necesario que puedas leer al menos esto que es bastante breve, que es lo lees en un solo día, ¿no? Y eso te va a ayudar a tener una visión un poco más amplia de lo que estamos desarrollando, a tener una visión católica sobre este tema de la demonología. Vamos a empezar entonces adorando a nuestro Rey. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, aquel que nos conoce, aquel que conoce nuestras luchas, aquel que conoce nuestras batallas, que sabe de nuestro esfuerzo. Vamos a ponernos en su santa y divina presencia, pidiéndole que retire las cargas que hay dentro de nosotros. Que todo aquello que nos angustia, que todo aquello que nos quita la paz, quede en sus santas, benditas y poderosas manos. Que esta sea una noche en donde el Señor, conforme le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento y he venido a liberarlo. Concédanos el Señor la gracia de darnos hoy día paz, de liberarnos de nuestras enfermedades, de liberarnos de nuestros miedos, de nuestras angustias. Invocamos a la Santa Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Dios uno y trino. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Tú, único Dios verdadero, que nos has creado para alabanza de tu gloria, nos has creado para la relación contigo, para la adoración. Queremos, Señor, en esta hora santa, gloriosa y bendita,
ponernos ante ti, cansados, con nuestras tristezas, con los problemas con los que venimos a cuestas. Poner en tus manos, Señor, lo que no ha salido bien en nuestro día en este momento. Poner, Señor, en tus manos todo lo que sufrimos. Y te pedimos, Señor, que en medio de todo recibas tú nuestra ofrenda de adoración. Porque tú, Señor, estás con nosotros. Y así como Jesús nos enseñó a rezar, te pedimos, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga tu gobierno sobre nosotros. Ejerce en nosotros tu señorío. Manifiesta, oh Dios santo y bendito, en nosotros todo tu poder. Ven y rescátanos. Defiéndenos del adversario. Libéranos, Señor, de su poder y concédenos paz y misericordia, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Ya mis enemigos ante tu presencia. Dios pelea por mí, Él me hará justicia.
conmigo está el Señor está conmigo, conmigo está el Señor. Te invocamos en esta hora, Señor, tú que conoces nuestras luchas y batallas. Te invocamos en esta hora, oh Dios Santo, conforme dice la Escritura. Y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Porque tú dijiste, Señor, que cuando estemos en angustias, te invoquemos a ti, oh Dios. Porque dice la Escritura de dónde proveerá para nosotros el auxilio. Nuestro auxilio proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Te alabamos y te bendecimos en medio de nuestras luchas. Te alabamos y te bendecimos en medio de nuestras batallas. Bendito y alabado seas, porque nuestro enemigo, Señor, no nos vencerá, porque solamente con tu ayuda y con tu poder que venceremos el cerco, que ante toda adversidad y toda desgracia saldremos victoriosos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Alabado sea, Señor. Permítenos ver, Señor, tu victoria. Permítenos ver, Señor, a nuestro enemigo bajo la planta de nuestros pies. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Dile conmigo al Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. Una vez más, levántate. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará? ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan
conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. Hermano, si tú estás en medio de luchas, te invito a que cantes esta ejaculatoria conmigo, a que proclames, creyendo en el corazón para salvación. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. Ahí en medio de tu enfermedad, ahí en medio de tus crisis, ahí en medio de tus problemas, aunque las cosas no anden bien en tu vida, el Señor está contigo. El Señor está conmigo, conmigo está el Señor. 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 Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados, porque el Señor está conmigo, conmigo estás, Señor. El Señor está conmigo, conmigo estás, Señor. Te pedimos, Señor, que presentes tú nuestra defensa ante la acechanza de nuestro enemigo, ante los ataques de nuestro adversario. Sé tú, Señor, la roca de nuestra salvación. Sé tú, oh Dios santo, bendito y glorioso, nuestra fuerza liberadora. No diga nuestro enemigo que ha podido con nosotros. No diga nuestro enemigo, ¿dónde está tu Salvador? Porque tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado, tú no te has olvidado de nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos benditas sobre nosotros y nos salves, nos rescates, libéranos de un enemigo que es más poderoso que nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, bendito Señor, caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del mal que ha venido a nuestra vida por causa de nuestro pecado,
Líbranos de la enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu. Líbranos, Señor, de las insidias del demonio. Y concédenos, Señor, que libres de todo mal, podamos servirte llenos de gozo todos los días de nuestra vida en tu presencia. Con tu sangre bendita, Jesús, te pedimos que selles el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, todas las posesiones y bienes nuestros. Te pedimos, Señor, que selles la transmisión y recepción de esta señal y traigas paz en los hogares en donde se ha de proclamar la buena nueva de salvación. Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora se nos quiera decir. Ven, Espíritu Santo, y sople en nuestro interior, avivando el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y despiértanos en la fe y acreciéntanos en la esperanza. Que por la intercesión de la Inmaculada Concepción, la Virgen, mediadora de toda gracia, nos sea concebida la gracia por el Dios uno y trino, de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Conrado, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Juan Clímaco, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. El Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos hermanos o hermanas que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Yo dentro de este movimiento tengo el cargo de guardián general. Mi trabajo consiste en cuidar la fe de los hermanos, en animar la fe de los hermanos, en alimentar esa fe que crece en ellos. Pues bien, por cuestiones de la providencia, el Señor me llamó a ser el fundador de esta obra misionera. Tengo como misionero ya hace 18 años y como predicador a tiempo completo ya hace 14 años. El Señor me ha permitido estudiar la carrera de teología. Actualmente estoy llevando una licenciatura
en teología dogmática, tengo formación en pastoral del exorcismo en Asunción, Paraguay, y estoy llevando un curso de exorcismo y oración de liberación en Costa Rica. Entonces, la experiencia que el Señor me ha permitido vivir en esta etapa como misionero, en los cursos que he llevado de formación como teólogo, y también en los cursos ya más específicamente de ese campo, desde ahí quiero compartirte esta experiencia, desde ahí quiero hablarte de este tema que de pronto hay mucha superstición, hay mucho error, hay mucho de pronto morbo también, y es necesario aclarar las ideas y aclararlo desde una enseñanza de la ortodoxia católica. Yo tenía un profesor de historia de la iglesia, que ya en paz descanse, el padre Nieto, jesuita él nos decía, siempre después de dar una clase, le decía si teníamos alguna pregunta, porque no podemos dejar enemigos en la espalda, decía él, ¿no? Cuando algo no se entiende, cuando algo no se tiene claro, es tener enemigos en la espalda. Decía la semana pasada que a veces, porque no se habla abiertamente de este tema, muchos hermanos católicos buscan en internet, buscan literaturas y van a encontrar, gloria a Dios que sea católico, porque va a haber una recta ortodoxia, ¿no? Pero van a encontrar mucho material también protestante, en donde hay exageraciones y hay muchos errores de fondo. Por eso qué importante es que leas estos documentos que te di el Catecismo de la Iglesia Católica, desde la caída de los ángeles, el pecado original originante, el tema del combate espiritual, etc. También te pedí que leas el documento del año 1975, Fe Cristiana y Demonología, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y también te pedí que leas el documento o la homilía del Santo Padre Pablo VI, que es la que da después origen a este documento. Entonces hoy día, en este martes 25 de enero del año 2021, vamos a dar inicio a nuestro curso El Diablo y el Poder de las Tinieblas, con el tema número 2. El tema que vamos a desarrollar se llama La revelación progresiva sobre Satán en el Antiguo Testamento. La revelación progresiva sobre Satán en el Antiguo Testamento. Y el texto que vamos a utilizar para nuestra reflexión lo vamos a tomar del libro de Job, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo del 1 hacia adelante. Job, capítulo 1, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turnos, y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellas. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llama para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Siempre hacían lo mismo. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán,
dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Un día, en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pasando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Dios y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa. Se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios para que pueda predicar en tu santísimo nombre, Señor. La semana pasada hicimos la presentación de este curso y a través de la introducción hemos tratado de responder a 2 cuestiones. La primera es: ¿de qué diablo estamos hablando? Y la segunda, ¿por qué hablar hoy del diablo? Y así como el apóstol Pedro, pastor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en su primera carta exhortaba a los cristianos de aquel entonces y también a nosotros los de ahora, los exhortaba a velar y a mantenerse sobrios frente a las acechanzas
de nuestro adversario, el diablo, así también el Santo Padre, Pablo VI, en virtud de su suprema autoridad apostólica como pastor y maestro de los cristianos, en una enseñanza es cátedra, en audiencia general, nos dice que una de las necesidades mayores hoy de la Iglesia es la defensa de aquel mal al cual llamamos demonio. Enseñaba el Santo Padre que el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo espiritual pervertido y perversor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Nos decía el Santo Padre que se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien niega reconocer su existencia, quien hace de pronto del diablo un principio en sí mismo y que no tiene que ver como criatura en su origen con Dios. El Santo Padre explica que aquellas personas que piensan que es una pseudo realidad o una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia comete un error, terrible error. El problema del mal, enseñó, que constituye la fuerte dificultad, una de las más fuertes dificultades que el hombre tiene para comprender esta realidad religiosa de nosotros. Decíamos también de Monseñor Corrado Balducci, cuando él explica estas palabras del Santo Padre, él va a decir que el Santo Padre va a señalar esto por dos razones. La primera es que en muchos ambientes teológicos del protestantismo y del catolicismo se está negando la existencia del diablo. Y lo segundo, que es interesante observar, que hoy en día la actividad demoníaca, la actividad maléfica del diablo está en creciente aumento. Entonces, recuerdo de un documento bastante breve del cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que él decía que los teólogos podemos ser como el diablo, en el sentido de que podemos conocer las Escrituras, pero si no hay vida de oración, si no hay vida interior con Dios, podemos saberlas de memoria y hacer mucho daño. Y esto lo dice estudiando las tentaciones de Jesús en el desierto, en donde el diablo cita las Escrituras. Interesante es eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la revelación progresiva sobre Satán en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, primero que tenemos que decir que los textos bíblicos que nos hablan sobre la presencia del diablo son pocos. A diferencia del Nuevo Testamento, en donde encontramos una cantidad impresionante de textos bíblicos que subrayan su existencia y su actividad maléfica. Vamos a señalar tres razones por las que encontramos pocas citas sobre el diablo en el Antiguo Testamento. Esto tiene una explicación teológica. La primera es que en el Antiguo Testamento, es decir, cuando hablamos del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros históricos, libros de jueces, algunos libros sapienciales, los libros proféticos, en todos estos libros el tema central, escúchalo bien, es la revelación de Dios. En esta primera etapa de la historia de salvación, Dios se comienza a revelar de manera progresiva a través de los siglos, se comienza a revelar a un pueblo que ha separado para sí mismo. Es decir, con Abraham
tenemos que es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recién cuando encontramos a Moisés, Dios le da a Moisés su nombre, le da a conocer a su nombre para que así pueda ser invocado por el pueblo. Y esta revelación se va dando de manera progresiva, también a través de los libros sapienciales, también a través de los libros históricos y también a través de la enseñanza de los profetas. Se va revelando los atributos divinos, es decir, esta nación consagrada, este pueblo elegido de Dios, es el receptor de esta revelación de Dios que se va dando de manera progresiva. Por lo tanto, no es que el demonio esté ausente en el Antiguo Testamento, sino que ocupa un lugar marginal. El tema central es la revelación de Dios. Dios comienza a revelar sus atributos, su bondad, su misericordia, su paciencia, su perdón, su justicia, su fidelidad. Entonces van ellos de manera progresiva entendiendo la presencia de Dios en medio de ellos. Y es en ese sentido que el tema del demonio aparece como algo marginal, como algo a un margen de este tema que es el tema central. Entonces el diablo y los demonios no están en el centro de la revelación, sino en la periferia de ella. Segundo argumento teológico es que la demonología corresponde prevalentemente a los tiempos del Mesías. En Juan capítulo 8, en el versículo 44, ese es el germen de toda la demonología del Antiguo Testamento que abarca también, del Nuevo Testamento, perdón, que abarca también al Antiguo Testamento. Entonces, el diablo es el adversario de la redención de Cristo, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. El Señor lo va a vencer en la cruz, el Señor lo va a vencer en su resurrección, y nosotros, la iglesia, por María Santísima, le pisaremos la cabeza a Satanás. Entonces, es ahí en que en los tiempos mesiánicos se ve con una luz potente este personaje que habita en las tinieblas, ¿no? Por lo tanto, en el contexto de la revelación de Jesús, se va a aparecer de manera sumida el diablo como un opositor de la misión de Cristo. Entonces, este es el segundo argumento teológico. El tercer argumento teológico es, como van a señalar algunos teólogos, el pueblo israelita, cuando nosotros leemos el Pentateuco, el pueblo israelita tenía una fuerte inclinación a la idolatría. Es más, esta es la razón de su caída, ¿no? Y los profetas, los nabí, vienen a reclamarle al pueblo de Israel el derecho de adoración a Dios, ¿no? Entonces ellos tenían un problema, una inclinación muy fuerte a la idolatría, y se encontraban siempre en un grave peligro de caer en el culto politeístico de los pueblos circunvecinos, ¿no? Por lo que precisamente para que no se introdujera en un error al pueblo, ¿no? Entonces el tema de la revelación de Dios tenía que ser lo central. Tenía que ser lo central, ¿no? Entonces, mira, pudieran ellos haber caído en cultos satánicos, en la superstición y en el dualismo religioso. El tema del diablo va a aparecer de manera marginal y progresiva, ¿no? Todos los pueblos circunvecinos creían en la existencia misteriosa de seres invisibles, en parte maléficos. Por ejemplo, en el oeste tú tenías a Egipto, Siria, al este tú tenías a Babilonia, y más próximos, más temibles, en Israel estaban de pronto más cerca de los israelitas, estaban los cananeos, ¿no? Con sus divinidades a las que le sacrificaban niños. Entonces, por esa razón, Dios en su infinita sabiduría preserva al pueblo de caer en estos errores, ¿no? Por eso ya en Jesucristo nuestro Señor se revela esto más plenamente.
Entonces vamos a leer algunos textos bíblicos, no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos que vienen a ser los principales, sobre la presencia, ¿no?, de Satán en el Antiguo Testamento. Y en el comienzo de esta reflexión hemos empezado con el libro de Job, que es un libro que deberías leerlo de inicio a fin. Un libro muy interesante en donde se encuentra el culmen de la sabiduría de Israel. Nos encontramos en este libro en un punto muy elevado de reflexión teológica. Punto muy elevado de reflexión teológica del pueblo hebreo. Este texto bíblico, donde por primera vez se habla de Satán como un ser personal, es muy importante entonces estudiarlo de cara a esto que estamos enseñando. Aquí por primera vez se habla expresamente de Satán. Un teólogo, Damasus Saringer, cuando habla del demonio en Mysterium Salutis, va a decir lo siguiente, que este texto, el libro de Job, este pasaje específicamente, contiene un breve, pero también profundo compendio de las autorizadas declaraciones bíblicas sobre el demonio. Entonces, esto es muy interesante. Aquí se compendia toda la doctrina, todo ese pensamiento teológico del Antiguo Testamento sobre esta realidad, sobre esta persona llamada Satán. Es decir, encontramos aquí ya una reflexión teológica madura en el Antiguo Testamento sobre la existencia y la presencia de esta criatura espiritual enemiga del género humano, en donde, según la etimología hebrea, Satán se designa a aquella persona que es adversaria. Satán significa adversario, el que se opone a algo, el que se le opone a alguien. ¿Y qué nos muestra específicamente este pasaje que hemos leído? Vamos a señalar tres cosas de manera puntual, vamos a señalar tres cosas. La primera es que Satán es una criatura sometida al poder de Dios, y esto es muy importante, muy importante. Los pueblos circunvecinos pensaban que había un Dios bueno y había un Dios malo. El pueblo de Israel se diferencia de esto. Este pensamiento dualista de los otros pueblos circunvecinos, Israel se diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es único. Ya nos dirá el libro de Deuteronomio, el Señor Yahvé tu Dios es único, y al Señor Yahvé tu Dios adorarás con todo tu ser, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Es único. Entonces se presenta Satán como una entre otras criaturas. No está al mismo nivel de Dios, sino bajo su poder, bajo su señorío, bajo su gobierno. Lo primero que se muestra, ¿no? No es igual a Dios. No es igual a Dios, por lo que no puede hacer lo que quiere con los hombres, sino lo que Dios le permite hacer. Ya hablaremos más adelante sobre el tema del combate espiritual, hablaremos de la voluntad permisiva de Dios. Pues mucha gente cuando lee este texto se pregunta por qué Dios se lo permitió a Satán tocar su hacienda, tocar sus posesiones, tocar a sus hijos. ¿Por qué Dios se lo permitió? Ya cuando entremos en la etapa de Cristo, esto se esclarecerá mejor. A esto se le llama voluntad permisiva de Dios, puede buscarlo también en internet. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Entonces, ¿qué encontramos acá? Lo que estamos señalando es que es una criatura que no es igual a Dios, por lo tanto no puede hacer con el hombre lo que le da la gana, sino lo que Dios, por su condición criatural, se lo permite. Este texto tiene de pronto su similar cuando Jesucristo le anuncia a Pedro que le iba a negar. Esto está en Lucas 22:31. Entonces lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que tenemos que decir, como dice el versículo 6 de nuestro texto. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán.
Es decir, se nos presenta Satán distinto, diferente de los hijos de Dios. Y se nos presenta con algunos rasgos característicos. Satán es escéptico respecto a los hombres, a diferencia de Dios, que tiene una visión positiva y que de alguna manera alaba la actitud devota de Job. Satán es deseoso de atrapar al hombre en una falta contra Dios. Y para ello, para atraparlo en una falta, para ello va a desencadenar sobre el hombre toda suerte de males y de desgracias, con el fin y el propósito de empujarlo a hacer el mal, empujarlo a rebelarse, a ponerse en contra de Dios, a maldecir a Dios. Yo recuerdo un día que el Señor me pidió orar por una persona del grupo de oración donde me inicié. Este era un hermanito que siempre me pedía: hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, ¿puede orar por mí? Yo me negué muchas veces a hacer oración por él, hasta que el Señor me puso en el corazón atenderlo. Entonces, cuando me reuní con este hermanito a orar, yo veo en su corazón como un animal con colmillos, ¿no? Veo como un animal con colmillos de ojo rojo. Entonces le dije al hermano: hermanito, ¿usted ha maldecido a Dios? Entonces el hermano me quedó mirando y dijo: no. Entonces el Señor me comienza a mostrar en la oración como algo gomoso que no se desprendía del corazón del hermano. Entonces le vuelvo a preguntar al hermano: hermano, ¿usted ha maldecido a Dios? Y el hermano me dijo: no, hermano. Y el Señor, por un acto de misericordia, me permitió escuchar las palabras que en algún momento, movido esta persona, tentado por el diablo, dijo. Maldijo a Dios, maldijo a Jesucristo, maldijo a la Santísima Virgen, en un momento de odio y de cólera. Él tenía un resentimiento muy grande hacia Dios. Entonces yo se lo dije y esta persona lo admitió. Y en ese momento que lo admite, la persona comenzó a dar alaridos. Comenzó a dar alaridos. Es que Dios me ha abandonado, es que Dios no me ha ayudado, es que a mí me han humillado. Y comenzó a gritar, y el Señor comenzó a regalarle su liberación. Y este es el objetivo de Satanás: que el hombre se rebele contra Dios, que el hombre reniegue de Dios, maldiga a Dios. Entonces Satán duda, escucha bien, de que Dios haya tenido éxito con su creación, específicamente con Job. Dios está contento, se contenta con el hombre temeroso, porque le es de su agrado. Y Satán pone en duda de que Dios haya tenido éxito con su obra. Se le presenta en este texto a Satán como resentido con el hombre, como si le tuviera una envidia. Hay un odio hacia el hombre. Todo lo que va a señalar es negativo. Y pues a raíz del elogio que Dios hace del hombre, en este caso de Job, de su fe, de su perseverancia, se produce en su interior de Satán este deseo de provocar de que Job maldiga a Dios. No soporta que Dios vea al hombre con bondad. No soporta que el hombre se complazca, que Dios se complazca en el hombre. Entonces Satán quiere que Dios se decepcione, por eso va a atacar a Job para que maldiga a Dios, ¿no? Satán desea con todo su ser que el hombre caiga, que el hombre se equivoque. Y aquí que se muestra su interior perverso y pervertidor. Lo tercero que se nos muestra en este texto es que las circunstancias difíciles, dolorosas, sufrientes, los males, el infortunio, las desgracias que Job sufre y padece, aquí deben ser vistas de la siguiente manera. Desde Satanás hay que verlas como una tentación y desde Dios hay que verlas como una prueba. Satán, como una tentación, instiga al hombre a través de estas desgracias y trata de influenciarlo hacia el mal.
el acusador es a la misma vez el tentador. Desde Dios, estas situaciones de desgracia se deben ver como una prueba, como una oportunidad para que Job demuestre su fidelidad, para que Job demuestre su fe, el respeto, el temor reverente que siente hacia Dios. Toda situación de desgracia, toda situación difícil que acontece en nuestra vida es a la vez una tentación y es a la vez una prueba. Yo le decía a un grupo de jóvenes, ¿cómo le damos gloria a Dios? Cuando cantamos, alabamos y danzamos, ¿en dónde encontrará Dios más su gloria? Que nos guardemos en castidad. ¿En dónde encontrará más su gloria? Entonces, por un lado, el diablo nos tienta, y en Cristo, en Dios, esto es una prueba que nos permite demostrar nuestra fidelidad a Dios. Entonces, esta es la enseñanza que rápidamente sacamos de este libro, ¿no? Acá se presenta entonces ya como una persona Satán, ¿no? Encontramos también otro texto, Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Libro del profeta Zacarías, capítulo 3, del 1 al 5. En la cuarta visión que tiene el profeta Zacarías, él contempla la gloria de Dios y contempla lo siguiente. Después me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé, ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé al Satán: Yahvé te reprima. Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido con ropas sucias, de pie ante el ángel. Tomó la palabra y habló así a los que estaban ante él: quitarle esas ropas sucias y ponerle un traje de fiesta. Colocad en su cabeza una diadema limpia. Le vistieron un traje de fiesta y le colocaron en la cabeza una diadema limpia. El ángel de Yahvé, que seguía en pie, le dijo: mira, he pasado por alto tu culpa. Luego el ángel de Yahvé advirtió a Josué: así dice Yahvé Sebaot, si actúas según mis normas y guardas mis mandamientos, estarás al frente de mi templo y tú mismo guardarás mis atrios. Yo dejaré que te acerques con estos que están aquí. Explicamos la visión. Este texto pone en evidencia claramente a Satán, que se opone a la obra de salvación que Dios quiere hacer al hombre, y que aparece referida en este libro profético de Zacarías. Mostramos la siguiente imagen, ¿no? Se presenta el sumo sacerdote, Josué, se presenta en representación de todo el pueblo judío. Nos encontramos en un contexto de desgracia. Entonces recibe al sumo sacerdote un ángel bueno. Y en ese momento que se presenta el ángel Josué, el sacerdote, ante el ángel bueno, dice que a su costado, a su derecha, estaba Satán para acusarle. Es decir, Dios quiere perdonar a su pueblo, perdonar sus culpas, perdonar sus pecados, sus delitos. Y Satán se aparece para acusarle, para decirle a Dios: mira lo que han hecho, mira cómo son, mira cómo se portan, mira esto. Este es un contexto en donde hay un arrepentimiento, hay un luto, hay una conversión interior. Y es en ese contexto que se acerca el hombre a Dios y el diablo quiere acusarlo de sus delitos y quiere acusarlo de sus pecados. Por eso el ángel bueno dice: que Yahvé te reprima, Satán, que Yahvé te reprima. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Piensa por un momento en la figura
del hijo pródigo. Cuando nosotros regresamos a Dios, el diablo es nuestro acusador. Es nuestro acusador. Hace tiempo le explicaba a la gente que más o menos nuestro juicio va a ser de esta forma, ¿no? Presta atención a esta imagen que voy a contar. Hay un refrán que dice, de tal palo tal astilla. Entonces, cuando nosotros nos presentemos en el día del juicio ante el tribunal de Dios, va a estar Dios y va a estar Satán, ¿no? Entonces, ¿qué diría Jesucristo? De tal palo tal astilla. Es igualito a mí. Manso y humilde de corazón, misericordioso, bondadoso, temeroso de Dios, servidor, amoroso con sus hermanos. Así dirá Jesucristo de nosotros, o quizás Satanás nos reclame. No, de tal palo tal astilla, es igualito a mí, chismoso, rencoroso, envidioso, criticón, egoísta, lujurioso, soberbio, resentido. ¿A quién más nos vamos a parecer? Esto es lo que nos muestra. Aquí Satán aparece no solo como un acusador de aquellos que están buscando a Dios. Aparece no solo como acusador, sino como adversario de Dios. No quiere que Dios le dé su perdón. No quiere que Dios ejerza su poder de salvación sobre su pueblo. No quiere que en el pueblo se realice los designios de salvación. Entonces, a la entrada del cielo está este ángel bueno en el tribunal de Dios y a la derecha va a estar aquel que nos acusa. Y este pueblo judío de pronto es llamado a la conversión y por eso el ángel le dice que tus culpas van a ser pasado por alto, tus culpas, no el perdón que el Señor nos da. Entonces este es otro texto que nos va a mostrar esta figura de Satán. Hay otro más. Sabiduría capítulo 2. Sabiduría capítulo 2, versículo 23 al 24. Sabiduría capítulo 2, del 23 al 24. Dice la Escritura. Voy a leer desde el 21. Así piensan, pero se equivocan, pues les ofusca su maldad. No conocen los secretos de Dios ni esperan recompensa para la virtud, ni la valoran el premio de una vida intachable. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a su imagen de su ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y le experimentan sus secuaces. Aquí se están ampliando los conceptos en este libro de sabiduría. En este texto se va a hablar de la muerte eterna y de la ruina interior del hombre. Escucha bien, se va a hablar de la muerte eterna y de la ruina interior del hombre que el diablo por envidia desea y a la vez va a guiar a aquellos hombres que no escuchan y que no viven en la voluntad de Dios. Es decir, el diablo pone emociones en el interior del hombre. El diablo, a través de mentiras y a través de engaños, desea conducir al hombre a una muerte eterna. A una muerte eterna. Acá va implícita la enseñanza que hace alusión a la caída de los primeros padres. Entonces, este texto es muy interesante. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Creó al hombre para la inmortalidad. Pero la muerte entró al mundo por la envidia del diablo. ¿Y quiénes son las que lo experimentan? Los que no buscan una vida virtuosa. Los que no buscan el bien, nos dice el texto. Los que no valoran el premio de vivir una vida intachable. Dice, le experimentan sus secuaces. Por eso, en el primer libro, en primera de
en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, va a decir el evangelista, ¿no? Quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, aquí se está hablando, repito, de dos cosas, de la muerte eterna y de la ruina interior del hombre, que el hombre interiormente se puede corromper y no buscar la virtud, no buscar hacer el bien, no buscar vivir de manera agradable a los ojos de Dios, y es por eso que va a venir a él la muerte. Va a venir la muerte. Entonces, con todo lo que hemos señalado, vamos a otro texto más, al último texto que nos va a mostrar la figura de Satán, el libro del cual este libro de sabiduría ha hecho una mención implícita, ¿no? En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 16. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 16. Voy a buscar mi catecismo. Acá estás. Porque acá he puesto para que se pueda citar el catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 390. Numeral 390 de Génesis capítulo 3 del 1 al 16. Vamos a estudiarlo, pero vamos a leer primero el numeral del catecismo 390. Dice la escritura. El relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia de la salvación. Y dice a continuación, la revelación nos da la certeza de la fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Es decir, al leer este texto de Génesis capítulo 3 del 1 hacia adelante, a través de un lenguaje alegórico, se nos está hablando a través del autor sagrado de una realidad profunda, ¿no? Se nos está dando una explicación teológica de este primer pecado, de la inclinación que nosotros tenemos al mal. Dice Génesis capítulo 3, versículo del 1 hacia adelante. Dice la escritura. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín.
Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me distes, por compañera me dio del árbol y comí. Y dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito el suelo que por tu causa sacarás, y de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado tras expulsar al demonio. Puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Pues bien, aquí se nos habla, bajo la apariencia de estas imágenes, que el origen en el infortunio del hombre está en Satán bajo la forma de una serpiente astuta. Mientras leía el texto, el Espíritu Santo traía a mi mente el recuerdo de un testimonio de una persona. Yo estaba dando un curso de formación y fue, por recomendación de algunas personas, fue a buscarme un hombre empresario. Este hombre empresario, al final de la charla, quiere conversar conmigo. Él me dice la situación difícil por la que estaba atravesando. Él me dice, hermano, yo soy del extranjero, he venido acá a Perú a trabajar, y allá en el extranjero está mi esposa con mis hijos, y acá he dejado embarazada a una mujer. Mi esposa está por venir y a instalarse acá en aproximadamente 1 mes y medio, y no sé cómo hacer para decirle la verdad, que le he sido infiel y que he dejado embarazada a otra mujer. Mientras el hombre me hablaba, yo en mi interior rezaba, tratando de preguntarle al Señor qué le puedo decir. Pero lo que me llamó la atención no es lo que este hombre me dijo, no es su pecado de adulterio. Lo que me llamó la atención fue que después de decirse eso, él me dijo, hermano, yo siento que estoy perdiendo el cielo. Mi abuelo fue infiel. Cuando murió mi abuelo, aparecieron un montón de hijos, lo mismo mi padre.
tiene hijos fuera del matrimonio y también mis tíos. Hermano, yo de pequeño, me dice, yo era acólito, he sido monaguillo. Yo de pequeño leía la Biblia, yo de pequeño oraba, hermano, buscaba a Dios, pensaba que Dios me quería como sacerdote. Hermano, y yo era feliz con Dios y siento que esto me está robando el cielo. Eso es lo que me llamó la atención. Porque lo que busca Satán no solamente es que el hombre aquí arruine su vida, sino que pierda el cielo. Lo que busca Satán no solamente es que el hombre reniegue de Dios, viva una vida miserable, sino de que finalmente se condene eternamente. Entonces, este relato nos explica el origen del mal. Este relato se sitúa en el primer plano de la historia de la salvación del hombre y revela la génesis del hombre, tanto su creación como su caída. Dios le da al hombre el don valioso de la libertad. Como va a decir en los libros sapienciales, que Dios ha dejado al hombre bajo el libre albedrío. La conducción de su vida está bajo el libre albedrío. Y como dirá también en el libro de Deuteronomio, yo pongo delante de ti bendición y maldición, vida o muerte, desgracia o felicidad, tú eliges. Todos nosotros hemos sido creados con libertad para elegir una cosa y despreciar otra, para escoger una cosa y rechazar otra. Entonces, este texto lo primero que nos presenta es esto, que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con libertad. En cada acción en cada acción que el hombre realiza, se expresa, se manifiesta su libertad, se manifiesta su querer, sus elecciones. Y es en ese sentido, escucha bien que lo que nos muestra este texto, es en ese sentido que el hombre puede no querer elegir someterse a Dios. El hombre puede elegir no querer someterse a Dios. Apunta a eso que es muy importante. Es en ese contexto que aparece la serpiente, que quiere rebatir la prohibición divina. Aparece la serpiente haciendo ver que Dios le intenta ocultar al hombre y a la mujer algo. Es decir, Satanás pone a Dios en contra del hombre, como que es aquel que coacta su libertad, aquel que le quita libertad, que el hombre sin Dios sería verdaderamente libre. Y de pronto quiere que el hombre haga todo lo contrario a la orden divina. Quiere que el hombre se rebele, se subleve contra Dios. Quiere que la criatura desprecie al creador de toda criatura. La figura de la serpiente nos dice dos cosas fundamentales. La primera es que Satanás es una criatura de Dios, así como lo hemos enseñado en el libro de Job. Y la segunda es que se ha degradado tanto, se ha corrompido tanto y se ha rebajado tanto al nivel de animales. Al nivel de animales. Por eso siempre cuando hay algunas manifestaciones de liberación para las personas que tienen el carisma de visión, aparecen algunos animales, ¿no? Aparecen algunos animales cuando hay oraciones de liberación, ¿no? Se ven imágenes de animales. Entonces, esto muestra la corrupción que hay dentro de Satán, ¿no? La corrupción que hay dentro de Satán. El versículo 5 de este texto muestra lo siguiente. Es que Dios sabe muy bien
que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Este versículo nos muestra la psicología del diablo, el pensamiento que subyace detrás de estas palabras. Se nos muestra en estas palabras su más profundo deseo. Se nos muestra el anhelo que hay en el corazón corrompido del diablo. Y su anhelo es ser igual a Dios. Quiere reinar como Dios. Pero escúchalo bien, él no quiere el reino de Dios. Quiere establecer su propio reino. Quiere, como Dios, recibir honra y honor. Acordémonos las tentaciones del desierto. Le dice a Jesucristo: si tú te postras ante mí, yo te daré poder sobre estos reinos. Entonces el diablo busca un culto. Busca que el hombre le tribute algún tipo de honor y de honra. Entonces la criatura espiritual, nosotros, las criaturas, que no nos reconocemos como tal, estamos llamados a la adoración a Dios. Él es nuestro creador. Hemos sido creados para adorar a Dios. Entonces Satán se rebela contra este propósito de Dios. La criatura, Satán, se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios. No te quiero adorar. No te voy a adorar. Y busca así que los hombres se rebelen contra esta dependencia que como criaturas tenemos a Dios. Hay en estas palabras de Satanás orgullo, soberbia, un aire de superioridad. Por eso, como enseñan los padres de la iglesia, el orgullo, la soberbia, es una tentación muy cercana al espíritu. Esta es la tentación más diabólica. Y esa soberbia interior, ese orgullo interior, se manifiesta exteriormente a través de un acto concreto, la desobediencia. Ahí en donde hay orgullo, ahí en donde hay un corazón soberbio, siempre habrá desobediencia. Y ahí en donde no hay dependencia a nuestro Creador, se confundirá la libertad con libertinaje, con mi posibilidad de hacer lo que me da la gana. Por eso el apóstol San Pablo dice: tú puedes hacerlo todo, mas no todo te conviene. Esa es la libertad. Discernir qué me conviene y qué no. Entonces, tras la caída del hombre, se va a dar lo siguiente. Este texto nos muestra que Dios ha llamado, entre todas las criaturas creadas, ha llamado al hombre para la relación profunda con él. Y esto de pronto nos va a servir para la próxima semana hablar sobre la caída de los ángeles, ya que aquí me va a faltar tiempo y voy como 55 minutos de prédica. Entonces eso lo voy a dejar para la próxima semana. Me falta decir algunas cosas más todavía. Entonces, si tú te fijas en el relato de la creación del hombre, que se está hablando de la creación material, porque se supone que ya se ha dado la creación espiritual. Cuando tú y yo rezamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es decir, como cielo, hablamos de la creación espiritual, que fue la primera, y la creación material que viene a ser en este momento la segunda. Entonces, ¿qué significa esto? Que de todas las criaturas creadas, el hombre es el único creado para la comunión con Dios, que puede entrar en diálogo y en una relación íntima con Dios. San Agustín va a decir que el hombre es capaz de entender, capaz de relacionarse con Dios. Entonces, probablemente de acá proviene el odio de Satanás, como veremos la próxima semana. El odio y la envidia que siente hacia los hombres. Entonces,
Dios que ha creado al hombre para la comunión con él, Dios entra, como nos muestra este texto, entra en diálogo con el hombre. ¿Qué es lo que introduce el pecado? Que el hombre le tenga miedo a Dios, que el hombre se aleje de Dios, se aleje de Dios. Entonces el pecado rompe la relación del hombre con Dios. Segundo, el hombre que estaba desnudo y no se avergonzaba de sí mismo, ahora se avergüenza. Entonces rompe la relación del hombre consigo mismo. Relación del hombre con Dios, relación del hombre consigo mismo. Lo tercero, cuando la mujer fue creada, Adán dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora que dice, la mujer que tú me diste, entonces se rompe también la relación del hombre con los demás. Y por último, el hombre había sido llamado por Dios para darle nombre a todas las criaturas de la tierra. Ejercía en el nombre de Dios un cierto señorío sobre la creación. Ahora es expulsado. Es expulsado. Se rompe la relación con la creación. Entonces, fíjate, esta es la herida que todos tenemos. Se rompe la relación con nosotros mismos, se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con nosotros mismos, se rompe la relación con los demás, se rompe la relación con la creación. Entonces, tras la caída del hombre, el hombre queda bajo el influjo del diablo a través del pecado. El pecado le va a dar al diablo la oportunidad de ejercer un dominio sobre los hombres. De ejercer un dominio sobre los hombres. Por eso, repito lo que ya había citado en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que peca es del diablo, va a decir San Juan, ¿no? El que peca es del diablo, es decir, el diablo ejerce un influjo, un dominio en el hombre pecador. Ya va a decir San Ignacio de Loyola, en una de sus reglas, en la primera regla de la primera semana, va a decir San Ignacio que lo que el mal espíritu busca, que el hombre que está lejos de Dios, que se multiplique en sus vicios, que se multiplique en sus pecados, para que le sea imposible acercarse a Dios. Entonces, estos textos, falta por ejemplo, aquí no hemos citado al profeta Daniel, no hemos citado al profeta Isaías, no hemos citado al profeta Ezequiel. Citaremos posteriormente otros textos más la próxima semana. Puedes buscarlos tú también, leer estos libros proféticos, y ahí también se habla, por ejemplo, del gran ayuno de 21 días que hizo el profeta Daniel, en donde se presenta a Satanás como impidiendo que baje la respuesta de Dios al profeta, ¿no? Gabriel le dice al profeta Daniel, ¿sabes por qué me he demorado tanto? Porque el príncipe de Persia, es decir, Satán, el príncipe de Persia, me ha hecho guerra para que no te traiga la respuesta de Dios, y me tuvo que venir a ayudar Miguel. Es decir, hay varios textos que nos van a hablar, ¿no? En Ezequiel y en Isaías se nos habla de la caída, que hablaremos la próxima semana. Aquí algo más a decirte, un detalle más a decirte, que en el Antiguo Testamento se van a hablar de espíritus, se van a hablar de genios también, ¿no? Por ejemplo, apunta, esto te lo voy diciendo rápido, en el libro de Tobías, capítulo 3, versículo 8, puedes leer todo ese capítulo, el capítulo 6, el capítulo 7, en el capítulo 8, ahí se va a hablar de lo siguiente, se va a hablar del demonio Asmodeo. El demonio Asmodeo, como el peor de los demonios, es un demonio homicida de los 7 maridos de Sara. Entonces fíjate, también se habla en este libro. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, y en el Salmo 106, versículo 37, repito, Deuteronomio 32, 17, Salmo 106, 37, ahí se hablará de los Setim, que son de origen babilónico, son demonios destinatarios de los sacrificios de los niños, ¿no? Justo el tema del aborto, no creas que de pronto no tiene nada que ver con la actividad demoníaca. Al contrario,
a ese tipo de doctrinas que buscan instalarse en gobiernos, en países, a eso San Pablo dirá doctrina de Satanás. Entonces ya antes, en la época de Abraham, se sacrificaban a los niños. En nuestras cercanías, ¿no? Aztecas, maya, los mochica. Entonces, estos son, lo que también las escrituras nos hablarán, son el culto a los demonios, ¿no? El culto a los demonios. Entonces se hablará de los sedín, de origen babilónico, a quienes se les ofrecía, ¿no? Sacrificios de niños vivos, ¿no? En Levítico, capítulo 17, versículo 7. Levítico, capítulo 17, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 8. Segunda de Reyes 23, 8. Segunda de Crónicas 11, 15. Segunda de Crónicas 11, 15. Isaías capítulo 13, versículo 21. Isaías 13, 21. Se habla de los sátiros, ¿no? Se habla de los sátiros, que son demonios, que son los macho cabríos, que frecuentan las ruinas de Babilonia y Edom. Por ejemplo, hay una película que se llama El Exorcista, una película muy antigua, ¿no? Y se muestran algunos demonios que están de imágenes en el desierto, pero eso siempre hay que tener cuidado con eso, porque eso sí es real, ¿no? De imágenes de demonios en el desierto, en donde se presenta a un macho cabrío, ¿no? Estos demonios son de origen babilónico y de Edom, ¿no? Se le llama sátiros, ¿no? Se les llama sátiros, ¿no? En Isaías capítulo 34, en el versículo 14, Isaías 34, 14, se nos habla de un demonio hembra de la noche, un demonio de prostitución que se llama Lilith. Lilith. En Levítico capítulo 16, versículo 8, Levítico capítulo 16, versículo 8, versículo 10 y versículo 26. 8, 10 y 26 de Levítico 8 se habla de Azazel como el demonio que habita en el desierto. Se va a hablar de Azazel, ¿no? En el Salmo 91, ya en otra traducción, Salmo 91, en el versículo 5 se va a hablar de un demonio peligroso llamado Ketep, el demonio del mediodía, ¿no? Tú puedes leer en mi canal de YouTube, hay un taller que se llama El demonio del mediodía. Mire ese taller que va a ser de bendición para tu vida. El demonio del mediodía. Entonces esto está en el Salmo 91, ¿no? Que es un salmo que se utiliza en el ritual de exorcismo, ¿no? Con el cual tienta nuestro Señor Jesús Satanás, ¿no? Ketep es un demonio muy peligroso. En Primera de Reyes, capítulo 22, en el versículo 22, Primera de Reyes 22, 22, Segunda de Crónicas 18, 21, se nos hablará que existen espíritus malos, ¿no? Ahí se nos va a hablar en las Escrituras de espíritus malos. En Jueces 9, 23, como en Primera de Samuel capítulo 16, del 14 hacia adelante, Jueces 9, 23 y Primera de Samuel 16, del 14 hacia adelante, se nos van a hablar de espíritus de discordia que generan discusión, que generan caos, que generan división, ¿no? En Jeremías 51, versículo 1, Jeremías 51, versículo 1, se nos hablarán de los espíritus de destrucción. Espíritus de destrucción. En Proverbios 17, 11 se van a hablar de ángeles crueles. Proverbios 17, 11 de ángeles crueles. La palabra ángeles se traduce muchas veces por mensajero. Tú lo vas a encontrar así, ¿no? En Proverbios 16, 14 se nos va a hablar de ángeles de la muerte. En el Salmo 78, 49 se va a hablar de ángeles del infortunio. En Éxodo 12, 23 se va a hablar también de ángeles de destrucción, ¿no? Entonces,
todo lo que te estoy pobremente enseñando es lo que se conoce como la revelación progresiva de Satán en el Antiguo Testamento. No es que no se diga nada, pero se dice en comparación a todo lo que vamos a encontrar del Nuevo Testamento, se dice poco. En comparación, ¿no? La próxima semana hablaremos sobre la doctrina católica de la caída de los ángeles caídos. Hablaremos de la jerarquía, ¿no? De los demonios. Vamos a hablar también sobre el tema de la condenación eterna y sobre el tema del infierno, ¿no? Este tema lo vamos a hablar a la luz del magisterio de Juan Pablo II, y esto nos va a ayudar a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque muchos de los episodios que hemos hablado del Antiguo Testamento se explican en el Nuevo, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis nos va a hablar de esa guerra en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo va a hablar sobre la caída de Satanás, de Lucifer, que nos va a hablar Isaías, Ezequiel, y así entre otros pasajes que conectan unos con otros. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Importante, si no has leído los pasajes que te dejé la semana pasada, te los vuelvo a dejar porque es importante que los leas para que amplíes tus conocimientos, ¿no? He dejado sobre el tema de la caída el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 385, numeral 385 hasta el 421. Numeral 385 hasta el 421. Ya después, la próxima semana, vamos a hablar sobre el tema de los ángeles caídos, sobre el tema del infierno, sobre el tema de la condenación eterna. Si te puedes conseguir este libro que se llama Tratado sobre el Infierno, compendio, Tratado sobre el Infierno, de Hans Urs von Balthasar. Esto te puede ayudar también. Voy a dejar algún tipo de literatura breve para que puedas, algunos conceptos, algunas ideas que vamos a por ahí ir desarrollando, las puedas tener. Entonces, mi hermano, te invito ahí en donde te encuentras a hacer oración, darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta noche. Diremos algunas cosas más la próxima semana. No vamos a cerrar el tema del Antiguo Testamento todavía, lo terminamos de cerrar la próxima semana, en donde daremos algunas conclusiones. Yo quiero que te quedes con esto último, de este testimonio que te comenté de este hombre. Satán no solamente quiere arruinar nuestra vida acá, sino que perdamos el cielo, que no nos salvemos, que con él nos condenemos. Por eso, qué importante es contemplar a Job, que en medio de la desgracia mantuvo el respeto, la adoración a Dios. Cuando yo oraba hoy día por ustedes y por lo que pobremente el Señor me permite enseñar, en mi oración el Señor me ponía que cómo Dios protege al temeroso suyo, al que lo respeta, al que lo honra, al que vive en sus caminos, al que lo adora, al que le da gloria y honor. Entonces, hermano, ¿qué te quiere enseñar este curso? Ordena tu vida. Ordena tu vida. Si no estás casado, si vives con una persona que no es tu cónyuge, ordena tu sexualidad, ordena tus relaciones interpersonales, aparta el orgullo, la soberbia, la ira, la venganza, la cólera, la rabia, la mentira, el egoísmo, la avaricia, aparte el pecado de tu vida. Y busca como Job vivir lo más agradablemente posible a los ojos de Dios. Porque cuando Dios te ve viviendo así, después de las desgracias que has vivido, Dios te bendice y recompensa tu fe. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por las palabras de salvación y de bendición
que nos han sido proclamadas. Tú, Señor bendito, que conoces nuestra vida, has querido mostrarnos nuestro enemigo, para que entendiendo de su maldad y perversidad, busquemos en ti refugio y cobijo, busquemos en ti nuestra defensa y seguridad. Oh Dios Todopoderoso, te quiero pedir en esta hora santa y bendita por todos mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión, por todos aquellos que están en lucha, por aquellos, Señor, que están siendo tentados a rendirse, a claudicar en su fe, a renegar de ti, por todos aquellos que no entienden por qué pasan lo que están pasando, por todos aquellos que están débiles en su fe. Porque, hermano, tú no necesitas entender la desgracia o la tribulación. Lo que tú necesitas es adorar a Dios. Que en medio de tus luchas, que en medio de tus problemas y desgracias, nunca dejes el culto personal, la honra que le debes dar a Dios. Porque solamente en el temor de Dios, en la alabanza y en la adoración, el Señor vendrá a librarte. Señor Santo, Dios Todopoderoso, tú que miras, Señor, nuestras luchas, tú que miras, oh Dios bendito, nuestras batallas, extiende tu mano, Señor, a los que están cansados, a los que están afligidos y desesperados, a los que sienten que ya no pueden más. Extiende tu mano, Señor, a aquellos que por la lucha continua se han sentido dejados. Vamos a tener, oh Dios Santo bendito, la gracia de tu consuelo en nuestra desolación. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestra defensa contra el enemigo. Tú eres nuestra roca firme, nuestro escudo, nuestro libertador. Tú eres, Señor, quien defiende nuestra causa. Tú eres, Señor, quien ha prometido que los que moran bajo tu amparo, Señor, serán por ti defendidos y librados del mal. Yo te alabo y te bendigo por mis hermanos, para que tú, oh Dios Santo y Poderoso, envíes tu Espíritu Santo, liberándolos de toda forma de mal, de toda forma de desgracia, de toda forma de maleficio. Oh Señor bendito, por tu bondad infinita te pedimos, restablece la salud física, psicológica y espiritual. Que tu mano se extienda, Señor, tú que no quieres para nosotros la desgracia, sino un porvenir lleno de esperanza. Extiende tu mano poderosa, Señor, y libéranos de toda desgracia. Libéranos de toda desgracia, Señor. Del divorcio, del adulterio, de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad. Oh Señor bendito, tu palabra dice que tu mensajero, que tu ángel acampa entre nosotros, Señor, y que nuestros pasos no tropezarán, porque tú le ordenas a tu ángel que cuide nuestros pasos. Oh Dios santo y poderoso, tú que no permites que el mal entre a nuestra morada, si de alguna manera, por causa de nuestro pecado, el mal ha entrado, expúlsalo, Señor.
Expulsa de nuestro hogar, expulsa de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, todo espíritu inmundo, todo espíritu de mal, todo espíritu de destrucción, de desgracia, de confusión, de caos, de discordia. Libéranos, oh Dios bendito, Dios poderoso. Libéranos, Señor, de todo mal. Y haz que en vez de desgracias y de maleficios, seamos llenados de tu gracia y de tu bendición, de abundancia de bienes. Que podamos prosperar, Señor, ante tus cuidados, prolijos, Señor, y benditos. Que la desesperación, la angustia, no se apodere de nosotros. Que la tristeza, Señor, salga de nuestro corazón. Que nosotros, tus siervos suplicantes, podamos levantar las manos para alabarte y bendecirte a ti, que eres nuestra fuerza salvadora. Alabado y bendecido seas, oh Dios poderoso, Dios santo y bendito. Alabado y bendecido seas, Señor, porque tú estás con nosotros, no nos has abandonado. Y en medio de nuestras luchas nos das tu fuerza salvadora para salir adelante. Rectifica, te pedimos, Señor, los caminos que el diablo haya torcido. Restablece en orden de tu paz nuestros días, Señor. Concédenos que sobre nuestra cabeza los cielos se abran y nuestra oración encuentre ante tu misericordia pronta respuesta. Bendice la tierra bajo nuestros pies para que todo proyecto que emprendamos dé abundancia de frutos. Rompe delante de nosotros toda tranca de hierro que nos impide avanzar, que nos impide progresar. Tú que calmas las tempestades, tú que nos das fuerza para enfrentar el viento en contra, concédenos, Señor, el don de tu fortaleza para afianzar nuestros pasos en tus caminos. El don de la sabiduría para poder comprender tus designios. El don de tu santo temor para alabarte, adorarte y servirte con profundo respeto todos los días de nuestra vida. Que el Señor, hermano, te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti. En el día de tu angustia voltee hacia ti su mirada. Que Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, la gracia de vivir con alegría. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para mí ha sido una inmensa alegría haberles servido en la mesa de la palabra y haberlos atendido con la oración de intercesión, con la oración de liberación. Le damos gracias a Jesús por tu vida, para todas las personas que están viendo estas transmisiones. Yo oro, ayuno por ustedes, con mi esposa, con mis hijos, rezamos el rosario por ustedes, por todos aquellos que participan a través de nuestras redes. Deseamos de todo corazón que en Cristo tú puedas vivir una vida plena y feliz. El día de mañana voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde. Voy a estar desarrollando un tema que se llama El Poder de la Alabanza. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Ahí te quiero enseñar una oración privilegiada a través de las Escrituras para provocar que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas.
El Poder de la Alabanza mañana 5 p.m. de la tarde, hora peruana, a través de Radio María Perú. Radio María Perú 5 p.m. ¿Cómo haces para entrar al radio? Ya que tengas 580 AM en tu emisora, o pones en internet escuchar Radio María en vivo y ahí te va a salir un link en donde vas a entrar. Mis programas de la radio, puedes entrar a la web de Radio María Perú y buscar el programa Jesús está vivo, y ahí salen todas mis charlas del año pasado y de este año. Yo le doy gracias a la Virgen por permitirme estar en la radio y poder anunciar desde ahí a su Hijo bendito. Para aquellas personas que desean colaborar con este pobre ministerio, yo tengo una página web que es www.israeldecristo.com, y hay entre una de las pestañas habla de donaciones para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio. En esa página web puedes encontrar algunos artículos de lectura que te puede ayudar, puedes encontrar mi CD de música con el cual lo puedes descargar gratuitamente para alabar y hacer oración al Señor, entre otras cosas que pueden ayudarte en tu vida espiritual. En mi canal de YouTube te recomiendo eso que hemos dicho, el demonio del mediodía. Ayer, en donde hablamos de este ataque espiritual, de este demonio llamado la asedia, el demonio del mediodía. Lo encuentras en mi canal de YouTube, que es Israel de Cristo, así de sencillo, Israel de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo te guarde, te libre de todo mal, y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos la próxima semana en continuación de este curso. Paz y bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.